Bienvenidos sean todos al primer podcast de Ciencias Fora. Acá estamos con Andrés Giraldo. Bienvenidos. Mucho gusto. Y con Melissa Cordero. Muchas gracias, Andrés. Sean todos bienvenidos al primer podcast. Este tiene el nombre de la ciencia, el dogmatismo, el escepticismo y la tolerancia. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, tiene mucha tela de donde cortar y además contamos con un maravilloso invitado. Antes que todo, quiero darles una pequeña introducción de dónde surgió la idea de hablar sobre este tema, y es hablar sobre la unión y la pequeña línea que puede separar la ciencia del dogma. Ya hablaremos más adelante qué significan todas estas palabras extrañas, pero les voy a comentar primero la historia de la bioquímica, farmacóloga y médica Dou Jojo, que muy probablemente la hayan escuchado ya que fue premio Nobel de Medicina, la cual encontró un componente bioquímico que podía luchar contra el parásito de la malaria. Ella lo que hizo fue investigar papiros antiguos de remedios tradicionales milenarios chinos, y allí encontró una gran cantidad de remedios, una gran cantidad de tratamientos que se utilizaban antes. Ella terminó decantando de casi 2000 tratamientos a 300, y de allí hacer una y otra vez 1000 experimentos hasta finalmente purificar uno que funcionó. Y descubrió un componente que se llama artemisina, que es la que se está utilizando actualmente en la lucha contra la malaria. De toda esta historia fue que surgió esta charla de hablar sobre el dogmatismo y la ciencia. ¿Qué tanto hay uno en el otro y qué tanto se separan? ¿En qué momento se separan? Y realmente qué significa todo esto. Bastante interesante, ¿cierto, Andrés? Súper interesante, especialmente teniendo en cuenta el tamaño de descubrimiento que nos acabas de mencionar, Melissa. Hoy en día nadie es ajeno a la pelea contra las enfermedades que tenemos día a día los seres humanos para mantener nuestra supervivencia. Un descubrimiento maravilloso y sinceramente cuando me enteré, porque sinceramente no conocía a esta científica, en cuanto me enteré de esta información me quedé sin habla, porque realmente es bastante impresionante que de un conocimiento ancestral que podríamos llamar dogmático haya surgido algo tan importante para la ciencia moderna. Correcto, Andrés, y es que lo que tú acabas de nombrar es muy curioso. Leía en una nota del Espectador, ellos también hablaron al respecto, lo siguiente, y cito: si entendemos por una ideología dogmática como cualquier conjunto de creencias o principios que no encuentran sustento en la lógica o en la evidencia empírica y cuya veracidad no admite objeciones, es obvio que los temas tradicionales y la religión y la ciencia se sitúan en extremos opuestos del espectro. Y precisamente eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces yo creo que sin más dilaciones, Andrés, démosle la bienvenida a nuestro invitado. Por supuesto. Primero que nada, saludar a nuestro invitado. Él es psicólogo de la Fundación Universitaria Luis Amigo. Se llama Hernán José Yances, quien amablemente se tomó el tiempo de regalarnos este pequeño espacio para esta charla. Por favor, sigue y saluda a nuestra querida audiencia. Buenas noches. Gracias por la invitación y por la presentación también. Como lo dijo Andrés, mi nombre es Hernán José Yances, soy egresado de la Universidad Católica Luis Amigo. Recientemente le cambiaron el nombre, por cierto, muy felices por ello. Sí, pero se preguntarán un psicólogo que nos tiene para aportar un poco para hablar sobre este tema, sobre el dogmatismo y demás. No sé, vamos a averiguarlo. Perfecto, Hernán, más que bienvenido. Entonces yo creo que para dar inicio al tema, coméntanos por favor, ¿qué es el dogma? ¿Qué es un dogma y qué es el dogmatismo en sí? Sí, bueno, realmente la definición de dogmatismo es histórica, en tanto tiene que ver está ligado un poco con la religión. Desde el Concilio de Trento, que fue por más o menos en 1563,
se comenzó a asociar el término hacia aquellos preceptos filosóficos o principios filosóficos que realmente no se tenían que debatir o no era necesario debatirlos porque se consideraban como verdades absolutas. En ese orden de ideas, la existencia de Dios, ciertas prácticas religiosas son dogmáticas, ¿cierto? Sí. Pero claro, conforme va pasando un poco el tiempo y se va desarrollando la ciencia, un poco en contraposición a los dogmas centrales de la religión, vemos como una evolución del concepto de dogmatismo. No podríamos hablar simplemente de dogmatismo como, sí, son preceptos o son principios de la religión, pero también se presentan en muchos aspectos de la vida, la política, la ciencia. Claro que eso es lo que tendríamos que mirar ahorita. Uh-huh. Pero por ejemplo tendríamos a varios autores que retoman el término. Por ejemplo, Kant se refiere al procedimiento dogmático como la forma en la que la razón determina cuáles son los conocimientos a priori de la razón misma. Se trata entonces de un proceder demostrativo a partir de principios a priori. Ahora, es decir, existen verdades absolutas. Sí, venimos técnicamente el conocimiento se desarrolla a partir de principios establecidos previamente. Pero claro, aquí ya entramos en un problema, ¿no? Porque hablar sobre conceptos a priori implica que hay cierto nivel de dogmatismo. Normal, naturalmente. Pero claro, la construcción de este conocimiento se daría por conceptos para conceptos. Desarrollaríamos conceptos a partir de conceptos. Esto es un poco diferente a lo que conoceríamos en ciencia, porque lo que se intenta hacer en ciencia es construir conocimiento a partir de hipótesis, no de conocimientos que sabemos que son verdad, porque hay muchas cosas que no sabemos que son verdad, ¿cierto? Sí, hay cuestiones que se pueden debatir. Sí. Claro que sí, y aquí hay algo muy interesante, lo que tú dices es muy cierto y que a pesar de que la ciencia se basa en hechos que son factibles, que son replicables, en algún momento se termina cayendo en un dogma diciendo, no, pues acá tenemos la verdad absoluta porque lo podemos comprobar y lo pudimos descubrir con un método científico, con experimentos. Entonces es bastante curioso esto, ¿cierto? Sí, claro, totalmente. Por otro lado, por ejemplo, ya para pasar un poquito, dejar un poco a Kant, que es un poco complicado, tenemos a Pascal, por ejemplo, que distinguía un poco entre disciplinas históricas y disciplinas dogmáticas. Las disciplinas ¿Cuál sería la diferencia? Sí, las disciplinas históricas son aquellas que dependen solamente de la memoria, entonces realmente no necesitan un grado mayor de análisis. Mientras que las disciplinas dogmáticas se establecen a partir de técnicas y de experimentación que más adelante es replicable y se puede aplicar de diferentes formas, ¿no? Entonces dentro de esto entra la geografía, la aritmética, la física y la medicina. Pero claro, solo digamos esa separación aquí ya nos trae un problema, ¿no? Porque las disciplinas históricas también pueden ser bastante dogmáticas. De hecho, aquí es donde me gustaría lanzarles una pregunta a ustedes. ¿Les gustan las estatuas de mármol romanas? A mí me parecen bellísimas, claro que sí. ¿Y a ti, Andrés? Sí, me gustan. Bueno, lástima no poderla replicar, no poder no tener ese talento, pero sí me gustan. Sí. ¿Qué me dirían si les dijera que estas estatuas de mármol en realidad no eran, o sea, su propósito no era ser blancas? ¿Cómo así? O sea, originalmente, o sea, ¿estaban coloreadas? Sí, realmente las estatuas de mármol las pintaban blancas para después pintarlas de varios colores. Esto es una información que se tiene desde hace mucho tiempo porque en las estatuas se han encontrado residuos de pintura
y de unos colores bastante estrafalarios, de hecho. Sí, sí se puede añadir el comentario. ¡Wow! Curioso. ¿Y por qué No, hacían no esto? tenía ni Sí, idea. Lo hacían. sí. Era el tipo de estética que se tenía en ese entonces. Realmente la historia, la historia y la antropología nos ha dicho, estas estatuas son blancas y son de esta forma porque esto demuestra el nivel de sensibilidad estética que tenían los romanos. Claro, ¿cuál es el problema de eso? Que Ujú. comenzamos a asociar, y por historia de desarrollos y demás, para no ponerles nombres un poco hirientes, estas estatuas se tiende a asociar la belleza con las cosas blancas. Entonces, a muchos historiadores se les ha increpado sobre este tema y han dicho, no, las estatuas tienen que ser blancas. Y hasta hoy en día todavía tenemos personas que no quieren aceptar, de hecho la gran mayoría no quieren aceptar que las estatuas no eran totalmente blancas. Eso demuestra el nivel de subjetividad y el nivel de dogmatismo que manejan todas estas personas, esta negación a aceptar la realidad por preceptos estéticos, por preceptos filosóficos. Realmente, pues, si vemos una estatua, por ejemplo, de Augusto que está en el Vaticano, podríamos decir que se parece a un disfraz que yo usaría en Halloween si me quisiera vestir de mujer. De hecho, Fabio Barri en 2008 dice que es un travesti intentando parar un taxi con esas palabras. Dios mío. No puede ser. Sí, es increíble. Ya no miraré a ese emperador romano con los mismos ojos. La verdad es que es bastante curioso. Y pasa con todo. Decimos, por ejemplo, que el lenguaje es una disciplina histórica también. El lenguaje constantemente se está modificando. Solo veámoslos con los anglicismos que manejamos hoy en día. Twitter, tweet. Ahí está un poco la contraparte, entonces. Incluso la historia, las disciplinas históricas que solo dependen de la memoria también están transversalizadas por el dogma. Podríamos pensar entonces que prácticamente en todas partes, en todo lo que conocemos cultural y científicamente hablando, está presente siempre el dogmatismo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Solemos creer, digamos, o sea, en cuanto a la concepción un poco de la ciencia, pensamos creer que es el contrario al dogmatismo, porque gracias a la ciencia desarrollamos el escepticismo. El problema del escepticismo, al menos el que es puro, es que también es dogmático, porque tendríamos que aceptar de base que hay verdades que no pueden ser capaces de ser aprendidas. Solo podemos llegar a ciertas verosimilitudes, como, sí, básicamente decir no puedo conocer toda la realidad, pero ya incluso aceptar ese planteamiento ya es dogmático. Entonces, claro, si nos paramos a pensarlo, muchísimas cosas del mundo serían dogmáticas. Claro, totalmente, totalmente. Y acá me gustaría hacerte una pregunta. Sí. Teniendo en cuenta todo esto que nos has dicho, ¿dónde quedaría entonces este método científico y este pensamiento científico que tantas veces se ve separado de todo este tema? Sí, justamente por el hecho de que se basa más que nada en ese mismo escepticismo y en probar las cosas antes de afirmarlas. Sí, claro. Digamos, y aquí es donde quiero plantear un concepto principalmente, y es que en realidad el método científico es dogmático en cuanto a la estructura que está formada, pero el resultado del método científico puede llevar a una emancipación del dogmatismo, porque gracias al método científico tenemos un modelo por el cual podemos criticar la realidad y las teorías y los preceptos que conforman nuestra realidad, o al menos cómo entendemos un poco la realidad. Hay
o sea, si lo hablamos, primero hablemos un poco sobre el concepto de método científico, ¿cierto? Ustedes saben un poquito más de eso, entonces ustedes me ilustrarán un poco más, ¿no? Como yo entiendo el método científico, digamos, para dar un inicio a esto, es como eso el método que permite la investigación de varios factores o varios fenómenos que ocurren en la naturaleza y en la realidad. La realidad como para abarcar más campos, porque el método científico se aplica no solo en las ciencias naturales, pero entonces se basa en la observación, la sistematización, la medición, la experimentación, la formulación y el análisis de hipótesis que confirman o no las digamos, explicaciones sobre cómo funcionan, o teorías sobre cómo se desarrollan ciertos fenómenos. Ustedes me dirán si es acertada o no, o sí. Pues sí, a grandes rasgos, eso es. Entiendo entonces que dirías que el dogmatismo está en sí en la estructura, en que siempre tenemos que ser sistemáticos y organizar nuestra cabeza a la hora de abordar un fenómeno y entenderlo en este orden que acabas de exponer, en plantear hipótesis, comprobarlo, experimentarlo y luego buscar una respuesta. Yo diría que sí, y la razón para esto es que cuando intentamos extrapolar el método científico a diferentes aspectos de la realidad, por ejemplo el social, nos damos cuenta que la mayoría de fenómenos no son replicables ni son sistematizables. Por ejemplo, no podríamos decir que el genocidio nazi es un fenómeno que podemos replicar. No, claro que no. Y de Por hecho, favor, no. Y de hecho la sistematización que hacemos lo hacemos a través de experiencias de las personas que vivieron ese fenómeno. Pero claro, esta experiencia ya ha sido, digamos, ha pasado por el espejo de la subjetividad, por lo tanto no va a ser 100% factible. Entonces no va a ser como tan, sí, no lo podemos aplicar tan bien. Claro que sí. Aquí me genera una duda y un apunte interesante. Y es que, digamos, si ponemos como ejemplo los remedios, la medicina tradicional que es tan querida por muchas de nuestras madres y abuelas y demás conocidos, podríamos pensar que nació de un método científico, porque detrás, como nos comentaba Hernán, tiene ciertos pasos, ¿no? Entonces ellos observaron un problema, se preguntaron, bueno, ¿cómo puedo resolverlo? Vieron más o menos qué tenían a la mano, intentaron encontrarle una solución, lo probaron, digamos que les sirvió por coincidencia o porque de verdad funcionaba, y así quedó repitiéndose el proceso una y otra vez, retroalimentándolo hasta la actualidad. Algo tan conocido y tan sencillo como el remedio de tomar agua de panela o un té caliente con limón para la gripa. Creo que todos lo hemos tomado en algún momento para X o Y motivo, y eso tuvo que nacer de una observación y, entre comillas, alguna experimentación de este estilo. Entonces, nuevamente venimos al punto de que entonces, si esto es un remedio tradicional que se tiene y se suele concebir como algo muy dogmático, algo como muy que no tiene prueba, sin embargo, pudo haber nacido con un método científico. No sé ustedes qué opinan. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. Me parece curioso. Porque No, sí, de cierta forma las personas, los humanos, somos curiosos por naturaleza. Buscamos, así sea de forma empírica o de forma, ¿cómo decirlo? O de forma espiritual, buscarle una respuesta a todo lo que tenemos en nuestro entorno.
Y en el ejemplo concreto de los remedios caseros, es todo meramente empírico. Realmente no saben qué componente, qué principio activo está funcionando a nivel celular o molecular para curarte esa gripa o para reducirte los síntomas. Pero de todas formas no cambia el hecho de que funciona. Me parece Sí, súper interesante porque me hace pensar precisamente eso. Los humanos, por defecto, somos curiosos y al mismo y bajo esa misma línea de pensamiento somos como científicos en potencia, así sea por el lado empírico. sí, claro. Estoy totalmente de acuerdo porque en un principio empezó como digamos, como una experimentación como ciencia, o bueno, sí, pues si nos queremos poner específicos como una pseudociencia, pero los principios están. Pero en un principio comenzó así y claro, ya actualmente es una cosa que no, bueno, la mayoría de personas no lo criticamos, no lo pensamos, simplemente sabemos que funciona y lo aplicamos, ¿cierto? Y eso es bastante interesante. Pero del mismo modo que dices que los humanos son científicos por naturaleza o curiosos por naturaleza, también somos dogmáticos por naturaleza. Ya un poco más adelante entraremos un poco más en eso, le explicaremos un poco más desde la psicología, que es donde realmente tengo aportes míos para dar. Pero sí, un poco con este ejemplo, tendríamos que hablar un poco sobre la historia del método científico, ¿no? Ok, Claro que sí. coméntanos nomás. Ok, bueno, como sabemos, el método científico no tiene un autor específico que haya dicho, sí, el método científico se atribuye a tal persona. Es más como un colectivo de personas que dijeron, necesitamos hacer ciencia y esta es la forma de hacer ciencia, y con el tiempo lo fueron desarrollando. Quiero dar, en este momento, quiero saludar a Daniel González Morey, de ResearchGate, porque realizó un resumen bastante interesante sobre la historia del método científico, agrupada por 4 modelos principales que explican un poco la historia de la ciencia. En primera instancia tendremos el método inductivo-deductivo, en el cual decimos que realmente la ciencia se basa en las observaciones individuales que realizamos. Después realizamos generalizaciones. Estas generalizaciones nos permiten hacer predicciones y, si se cumplen, refuerzan o niegan nuestra hipótesis principal. Pero el principal motivo de esto es que la realidad es externa, está mediada por los sentidos y lo analizamos mediante la inteligencia. Entre estos científicos de este modelo tendríamos a Aristóteles, a Francis Bacon, a Galileo y Newton y demás. Por otra parte tendríamos el método a priori deductivo, que es un poco el que hablamos con Kant, mediante el cual diríamos que el conocimiento científico se da mediante la aprehensión de principios generales que son irrefutables, pero nos dan a cierta luz una explicación, un marco de explicación general para los fenómenos que ocurren. Dentro de esto tendríamos, los más importantes serían a Kant y a Descartes, ¿cierto? Por otra parte tendríamos el modelo, digamos, que creo que es el más actual, el que más tiene relevancia ahorita, que es el método hipotético deductivo. Bajo este esquema, primero se desarrollan diferentes elementos como teorías e hipótesis, las cuales mediante experimentación o mediante análisis son corroboradas o son negadas. Esto nos permite eventualmente llegar a un planteamiento o más bien un compendio teórico, que es lo que le da un poquito el inicio a la ciencia. Y por otra parte tenemos a los que creen que realmente nunca existió el método científico. Básicamente se dicen que como el método científico ha ido evolucionando tanto y no se puede
no se puede encontrar a un autor precisamente que hable de eso. Básicamente se fue dando como un reemplazo de estas teorías o de estas ideas de cómo se desarrolla la ciencia, o bueno, la manera en la que se desarrolla la ciencia. Ya aquí mirando la historia, ya nos damos un poco, entendemos un poco por qué podríamos hablar de dogmatismo en la ciencia, en especial en el método a priori deductivo, ¿no? No sé ustedes qué piensan al respecto. La verdad, al menos basados en la definición que nos diste, el método a priori deductivo sería el más cercano a una forma más dogmática de buscarle una explicación a un fenómeno o a una pregunta concreta. Porque sinceramente me gusta bastante cómo está actualmente estructurado, y también soy consciente de que es un constructo entre distintas generaciones de científicos que fueron poco a poco aportando para que el mismo sistema, el mismo método, creciera y se perfeccionara hasta lo que tenemos hoy en día. Y obviamente, como es de esperarse, con el tiempo seguirá mejorando, seguirá puliéndose para entender mejor como personas, como humanos, cómo funciona el universo. Interesante porque, como ustedes nombraban, esto no se detiene, sino siempre sigue evolucionando y cambiando en diferentes pautas y demás. Y es muy curioso porque también he visto, y creo que en algún momento nosotros lo hemos evidenciado también, y es que cada vez que hay un cambio, por ejemplo, esto del método científico, cada vez que hay un cambio o una sugerencia para hacer un cambio, los científicos que en su momento fueron grandes innovadores, que trajeron a la luz cosas increíbles, inventos o descubrimientos, cuando se hacen mayores, cuando pasa el tiempo y ya han estado eh, mucho rato en toda esta cuestión de la ciencia y demás, se niegan a esos cambios. Y hablando específicamente del método científico y de todo esto que, que es el dogma en la ciencia, se niegan a hacer un cambio y prefieren seguir en lo que ya conocemos. Eso también cuenta como dogmatismo. Efectivamente. Y es muy curioso verlo presente en personas que antes iban en contra como de esto, no, tenemos que cambiar, tenemos que innovar, tenemos que descubrir, y no sé en qué momento o por qué esto se pueda dar. No sé, Hernán, si nos puedas comentar algo al respecto, porque me parece algo bastante curioso. Hasta contradictorio, podría decirse. Es increíblemente contradictorio, ahí te doy toda la razón. Para responderles estas preguntas, me gustaría que retomáramos un pequeño artículo que estaba leyendo, que se llama Kuhn vs. Popper, A Criticism and Dogmatism in Science, a Resolution in the Group Level. Básicamente tenemos a estos dos científicos, ¿no? A estas dos personas que creen que nos dicen, mira, el científico tiene que ser así y el científico tiene que ser así. Por una parte, Kuhn nos dice que el científico necesita cierto nivel de adherencia a ciertos paradigmas para a partir de esos paradigmas comenzar a realizar cambios y comenzar a realizar descubrimientos. Por otra parte tenemos a Popper, quien nos dice que la actitud crítica está en el corazón, o debería estar en el corazón de todos los científicos. Esta lucha teórica o epistemológica entre los dos nos lleva a que haya un impasse entre los dos, porque Kuhn, por ejemplo, dice que lo que se espera de un científico normal es que se adhiera a un status quo para que la ciencia pueda, o sea, para que el científico tenga espacio para desarrollar diferentes tipos de ciencia. Mientras que Popper dice, bueno, sí, muy bonito y todo, pero
si bien podemos establecer teorías, ¿cómo sabemos que las teorías que estamos usando de base no están mal de base? Una cosa que me gusta, por ejemplo, y me gustaría compartirles el ejemplo que da Kuhn, es que cuando un científico falla y utilizando un modo que sabemos que sirve, pero falla en su experimentación, en su teoría, no es culpa de la teoría, es culpa del científico. En sus palabras, sería como si un carpintero culpara al martillo de la equivocación. Uy, acá tenemos algo que inclusive está pasando en este mismo momento. Eso que acabas tú de nombrar, se está hablando mucho en redes estos días con respecto a toda esta pandemia de coronavirus que estamos viviendo, señalando a los científicos que están detrás de la búsqueda de una vacuna. Están diciendo, bueno, si antes era como más fácil, sacaban vacunas rápido, que esto no es verdad, pero la gente lo cree. ¿Por qué con toda la tecnología del mundo todos están dando plata? Hay gente famosa, países, en fin, están dando, todo el mundo está concentrado en esto porque ustedes no pueden. ¿Por qué tan demorados? ¿No se supone que ustedes tenían todo un método de experimentación, laboratorios y herramientas para sacar esto rápido? Y este señalamiento se ha vuelto inclusive hasta bullying, diciéndolo de alguna forma. Y entonces me genera un poco de curiosidad porque, según lo que tú acabas de decir, en teoría la gente tendría razón. Si seguimos de cierta forma tendría razón. Si partimos de la premisa de que las vacunas salen como hamburguesas, sí. Premisa que buenas a primeras es falsa. Bueno, pero también tendríamos que partir de la premisa de que ya sabemos cómo hacer una vacuna. Pero claro, sí, teóricamente sabemos que todos los virus no funcionan igual, por lo tanto todos los métodos no funcionan igual. Aquí el caso sería diferente, por ejemplo, si hubiera salido un científico, que los hay, a decir, ya a estas alturas deberían haber sacado una vacuna sin haber trabajado con el virus, pero ya a estas alturas deberían haber sacado una vacuna. Tú no has trabajado con el virus, no sabes cómo es. Por lo tanto, el hecho de que tú creas que esa teoría que está de base sirve, no significa que sea lo correcto. Y aquí nos genera un poco el debate, ¿no? y el choque. Uh-huh. Y el descontento, porque todo el mundo como está afectado por esta cuestión, pues quieran o no, son parte del debate. Tengan o no tengan la información o los conocimientos, son parte del debate también. Sí. Claro que sí. Y eso ha generado también otras problemáticas, todo esto que de nuevo son dogmáticas. La gente apenas se está dando cuenta de la importancia que tiene la inversión en la ciencia y en los científicos. Y muchos políticos se han hecho los locos y prefieren no opinar. Dejémoslo como está, es mejor, ¿no? Entonces esto también genera ahí como un escondrijo extraño que podría tomarse también por todo este tema que estamos platicando acá. Sí, totalmente. Realmente creo que nos adelantaríamos un poquito, pero no importa porque me encanta este tema. Realmente lo que quiero, digamos, la hipótesis que tengo y de lo que realmente quiero que hablemos en su mayoría es sobre lo que me gusta llamar la sociopolitización de la ciencia y la capitalización de la ciencia. Podríamos decir que el resultado del método científico, los resultados que sacamos del método científico no son dogmáticos. Ahora, si usamos el método científico o nos adherimos a él como el mejor método para hacer ciencia, bueno, realmente tendremos que pensar mucho las cosas y realmente es una discusión que no tendría resolución. Pero si pensamos en cómo la ciencia la volvemos política, la volvemos social y capitalizamos a través de ello, yo creo que tendríamos un poco más para explicar las razones por las que se da el dogmatismo en la ciencia. Me encantan esas palabras que usaste. ¿Nos podrías explicar
¿A qué te refieres propiamente dicho? Porque igual son términos complejos. Ya saltamos de dogmatismo a politización de la ciencia o a la valorización sociocultural de la ciencia. Ya ahí sí, hagamos un alto y explícame bien, por favor. ¿A qué me refiero con que la ciencia se vuelve política y demás? Cuando establecemos ciertos planteamientos científicos, siempre van a estar mediados por la época cultural en la que estamos viviendo y también por los poderes específicos que estén rigiendo, que estén captando el poder en esa época, ¿cierto? Por algo, cuando Einstein, por ejemplo, nos explicaba que la gravedad no funcionaba como una fuerza que nos atraía hacia la Tierra, sino más bien la Tierra, por tener masa y tener densidad, curvaba el espacio y eso era lo que nos atraía hacia la Tierra. Entonces ahí ya comenzó a haber una resistencia. ¿Por qué? Porque el poder específico nos decía que la gravedad funcionaba de una forma, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Perfectamente. Se presenta como una resistencia al cambio. Sí, porque, bueno, pues ahorita hablamos de eso, pero un poco para explicarles por qué la ciencia se vuelve política, me gustaría que habláramos sobre una cosa que no sé si ustedes conozcan, que es la teoría de la degeneración y el racismo científico. No, pero más o menos me imagino por dónde va. Quiero escuchar de qué trata. Bueno, de nuevo con historia. Digamos, la teoría de la degeneración viene de planteamientos que hizo el psiquiátrico Benedict Augustus Morel en su práctica clínica. Él encontró, o él describía, que diferentes patologías generaban ciertas deformaciones en el organismo, y estas deformaciones se presentaban como procesos degenerativos que se daban a lo largo del tiempo y por la herencia, ¿sí? Esto basándose un poco en los planteamientos preevolutivos de Lamarck. Varios autores comenzaron a tomar y dijeron, por ejemplo, el criminólogo, creo que lo dije bien, César Lombroso, identificó ciertos patrones o ciertas características físicas y mentales en ciertas tipologías de criminales. Y entonces, a partir de estas identificaciones que él hacía, de puro empirismo, decía que los criminales eran inferiores a los humanos en cuanto a moralidad, en cuanto a fisiología, en cuanto a mentalidad, pareciéndose más a simios, dándose en ellos un proceso de devolución o involución, al contrario de lo que le pasa a la mayoría de la población en general, de la sociedad. Y después, Max Nordau acuñó en su estudio Degeneration, básicamente dijo que los procesos degenerativos se pueden dar a partir de ciertos vicios sociales que se establecen en la sociedad o en la población en general, que de hecho muchos autores como Oscar Wilde y demás son culpables de contaminar, teniendo en cuenta que Oscar Wilde era homosexual y bueno, las ideas sobre la estética que él tenía no eran como muy aceptadas en su época, ¿no? Hasta ahí bien. Robert Knox, otro científico, realizó en sus ensayos The Races of Men ciertas bases para argumentar que había un origen poligénico de los humanos, y basarse en esto para decir, sí, todas las razas humanas son diferentes, por lo tanto el mestizaje está mal. Eso ya... Dios mío.
Eso ya desde un punto científico ya está como bastante mal visto, ¿no? Llamar razas o decir que hay razas en los hombres. Se nota que fue una maquinación muy de su tiempo. Sí, totalmente. Y aquí viene lo peor. Después llegó Arthur de Gobineau, francés, escritor fracasado, no científico, en el cual realizó sus ensayos sobre la desigualdad de las razas humanas. Estos ensayos tuvieron una aceptación tan grande que después, bueno, él básicamente decía que lo peor que le podía pasar a la sociedad o a la civilización era hacer favores étnicos y matrimonios interraciales, a pesar de que su esposa era inmigrante. Un poquito ahí la puya, ¿no? Típico ahí la contradicción, ¿no? En este tipo de cosas. Sí, claro, ahí como que tenía problemas con la esposa, pero bueno. Y aquí vemos como esta cosa que empezó, digamos, siendo precientífica, que en su momento fue científica, después fue retomada por colectivos con ideas políticas para justificar ideas políticas y decir sí, básicamente está bien ser racistas. Cosa que después los biólogos nazis y demás tomaron con mucha aceptación y se basaron para hacer todas las cosas horribles que hicieron en Auschwitz y demás. De hecho, Mauricio Melani en 2007 en su artículo Scientific Racism define el racismo científico como el acto de justificar las desigualdades entre grupos naturales de gente mediante el uso de la ciencia. Con lo cual, pues, lo siento, es bastante feo, la verdad. Como hay una tergiversación de la ciencia. No sé ustedes como científicos naturales, ¿qué piensan de esto? No, pues ciertamente es algo abominable, como por decirlo en pocas palabras, que utilicen algo tan bonito como el pensamiento científico para justificar ideas que de buenas a primeras están mal, como por ejemplo decir que el humano tiene distintos orígenes, cuando a la hora de la verdad podemos rastrear genéticamente nuestro origen hasta África. Pues obviamente son pensamientos de su época y de su momento, que ya hoy en día con los conocimientos modernos podemos simplemente pasar como una falacia y poco más, pero no deja de ser algo bastante choqueante, ¿no? Sí, bastante terrible, diría yo. Todo esto me recuerda mucho, y ya que mencionaste el ejemplo de Auschwitz y demás, me recordó algo que se ha hablado bastante y que probablemente ustedes conozcan también, y es hablar sobre este señor que se llama J. Marion Sims, que es considerado el padre de la ginecología moderna. Este señor efectivamente hizo avances en el entendimiento del sistema reproductor femenino y demás, pero ¿qué pasa? En su época lo que él hacía era recibir o comprar esclavas negras específicamente, y hacer una serie de experimentos, como él lo llamaba, cirugías sin anestesia en estas mujeres. ¿Por qué? Porque él decía que las negras no sentían dolor. Entonces le permitía hacer sus experimentos sin ningún problema. Ellas evidentemente, pues al ser esclavas, se les daba la instrucción de que no podían hacer ni un sonido. Entonces imaginen, él hacía diversos experimentos en ellas, sobre todo cirugías. Algunas tenían lo que se llama fístula, que son lesiones en la vagina, y él pues les hacía sus procedimientos sin ningún tipo de anestesia y con mucha gente viendo ahí, en fin. O sea, esta persona no se sabe realmente, aunque sí hizo avances y realizó muchos descubrimientos, realmente será
debería ser tan alabado. Tiene inclusive una estatua en el Central Park. Dios mío, ¿En serio? No Muchas tenía ni idea. personas, yo es tampoco. increíble. Ahí les dejo el dato para que lo lean. Les recuerdo, él se llama J. Marion Sims. Y realmente es bastante escabroso hablar de este señor precisamente por eso. O sea, es entre activistas, historiadores y médicos, siempre ha habido ahí un debate sobre realmente deberíamos considerar a este señor como pues, un héroe, mejor dicho. Lo que hizo no está bien. Yo creo que aquí lo importante es hablar un poco sobre, más que decir si estaba bien o mal, porque es como tú dices, estaba totalmente mal. Qué cosa tan horrible. Sí, Eh, realmente eso no es debatible a estas alturas. sí, pero tendríamos que entender que el conocimiento es un producto de la época en la que se desarrolló, claro. Entonces, en esa época, dogmáticamente se creía que estaba bien hacer esto. Porque es lo que tú dices, las mujeres negras se consideraban que no sentían dolor. Unos planteamientos totalmente absurdos, pero en esa época tenían relevancia. Del mismo modo, uno diría, por ejemplo, que en cuanto al racismo científico, uno diría, esta cosa ya no existe. Bueno, cuando estaba investigando para el podcast, encontré el meme que les pasé ahorita. Encontré este libro que se llamaba Race Differences in Intelligence, an Evolutionary Analysis. Fue realizado por el psicólogo Richard Lynn. Me disculpo por mi colega, pero este estudio es del 2006. Ya cuando hablar sobre razas no tiene ningún sentido, pero es del 2006 y ahí lo tenemos hablando. O sea, es loco realmente. Es increíble y esto pareciera que no es algo que no quiere desaparecer. Ya en estas alturas del partido es inconcebible, pero sigue arraigado en bastantes personas. Es impresionante toda esta cuestión del racismo y demás. Sí, totalmente. Y incluso sí, pues por lo que vi en cuanto a este libro específicamente, vi que la verdad fue bastante criticado y está bien. Yo también lo critico, pero si bien ya no tenemos a Robert Knox y a Arthur de Gavino hablando sobre por qué casarte con una persona de otro género es mal, tenemos a Agustín Laje, a Nicolás Márquez o a Jordan Peterson hablando sobre cómo las langostas se organizan por jerarquías. Nosotros también deberíamos organizarnos por jerarquías y lo peor que le puede pasar a la sociedad son los homosexuales, las feministas, la gente de izquierdas, porque esto nos va a llevar a un colapso totalmente. Entonces, realmente pasamos de encontrar ciertas racionalizaciones a encontrar otras, porque el medio en el que estamos nos exige encontrar otras narrativas para justificar nuestros prejuicios. Realmente lo único que están haciendo estos autores es socavar sus propias inseguridades y sus propios conflictos internos hacia un grupo en específico. Puede ser un grupo racial, un grupo ideológico o puede ser una minoría. Uh-huh. Simplemente usarlos como herramientas para justificar y tomarlos como si fueran el muñeco de paja o el coco de su historia. El villano que deben derrotar con sus argumentos. Sí, exacto. Ya pasando un poco a otro tema, otra vez de psicología, y otra vez me disculpo por mis colegas, no sé si alguien haya escuchado sobre el experimento de la cárcel de Stanford. ¿Es sobre el que existe una película llamada Experimento? Si no me equivoco. Exactamente. Por cierto, aprovecho para recomendar esa película. Véanla porque es muy buena. Hay dos versiones, una americana y la original, que no me acuerdo, creo que es francesa. Les recomiendo más la francesa, aunque dura 3 horas. Pero sí. Vale la pena. Es una Sí. película excelente.
pero genial que nos hables del material original, nada como la fuente. Uy, sí, en especial cuando está subtitulada y sabemos el lenguaje en el que se está filmando. Totalmente. Sí, bueno, para hablar un poco del experimento, el experimento de la cárcel de Stanford fue realizado por Philip Zimbardo, un psicólogo al que se le encargó, al que la Armada Americana le encargó, oye, mira, necesitamos saber cómo funcionan las cárceles y qué pasa en las cárceles y demás. Entonces él dijo, bueno, listo. Consiguió a 24 hombres voluntarios, les dijo, mira, por favor participa en este experimento social. A la mitad se los dividió y se les asignó el rol de carceleros y a los otros de presos. Había una cosa de Zimbardo y es que estaba obsesionado con la validez ecológica, básicamente que todo sea lo más factible posible en cuanto a la realidad. Para lograr esto, él se metió en el rol también como si fuera el superintendente de una cárcel que desarrolló en la Universidad de Stanford. Digamos en el sótano, creó celdas y bueno, a los prisioneros los metió en celdas y a las otras los demás. Rápidamente las cosas salieron de control. En primera instancia, los carceleros ya comenzaban a mantener maltrato psicológico y humillaciones, castigos físicos, le prohibían a los prisioneros ir al baño, los obligaban a dormir desnudos. Y incluso Zimbardo se metió tanto en el papel, el de superintendente, que en el momento en el que hubo un rumor de que iba a haber un escape, llamó a una cárcel real para que le dijeran, oye, disculpa, ¿puedo trasladar a mis prisioneros allá para continuar mi experimento? Totalmente loco, ¿no? ¿Y qué? Bueno, el punto es que estas cosas comenzaron a escalar, hasta que una estudiante de posgrado fue a visitar el experimento, se dio cuenta de lo que estaban haciendo y fue entre lágrimas a pedirle, casi a rogarle a Zimbardo, oye, por favor, cancela mira lo que le están haciendo, que no sé qué. Y el experimento se canceló a los 6 días de las 2 semanas que creo que iba a durar. No duró nada. No duró absolutamente nada. Y lo peor del caso es que 50 personas, 50 científicos, estudiantes, fueron a visitar esa cárcel y solo una habló sobre las injusticias que ahí se estaban cociendo, digamos. No puede ser. Cuánta indolencia, pobres hombres. No, yo creo que los que fueron es el típico científico por el que solemos ser señalados. No, es que yo quiero ver en qué termina, quiero ver los resultados. Mira que me recordó de cierta forma a otra película y a otro experimento que se llama La Ola, el experimento original, La Tercera Ola, que probablemente también lo conozcan ustedes. Es genial, me encanta esa película, también la recomendamos por hacer. Sí. Exactamente, muy recomendada. La película se llama así, La Ola, es alemana, y el experimento original se llamó La Tercera Ola, que pasó lo mismo, solamente que acá querían era demostrar las consecuencias y cómo se podría pasar de una democracia a una autocracia, aunque esto al final terminó siendo un descontrol total. Fue en un grupo de estudiantes a la cabeza del profesor y terminó todo volviéndose muy real. Ellos de verdad pensaban que estaban en una autocracia, se creían un grupo, se sentían orgullosos, se inventaron hasta un saludo muy a lo nazi. Eso era más lo que el profesor quería mostrar y al final bueno, se terminó descontrolando bastante. Sí, esa película es genial. Esa también es un buen ejemplo. Y claro, aquí venimos a hablar un poco sobre los límites y la importancia de la ética en cuanto a la ciencia. La ética nos protege de la ciencia hasta cierto punto. Bueno, no es tanto de la ciencia, nos protege de los científicos. Porque son de los malos científicos. De los malos científicos, exacto. A eso iba. Realmente no está bien echarle la culpa a la ciencia, está bien echarle la culpa a las personas que usan mal la ciencia. Correcto, y esto sobre todo, digamos, por ejemplo, esta cuestión de la ética primero tocó a los médicos por razones parecidas.
experimentaciones y demás. Originalmente era directamente en seres humanos y obviamente después de un tiempo terminó llegando a todas las ramas de la ciencia. Acá como dato, si nuestra audiencia no sabe, prácticamente cada rama de la ciencia y obviamente la medicina tienen sus propios comités internacionales y códigos internacionales de ética. Y esto es muy importante. También hay auditorías de ética, las universidades las tienen porque probablemente ustedes, nosotros, cuando realizamos nuestras tesis, tuvo que pasar nuestro proyecto de tesis antes por un comité de ética. Ellos, no solo en humanos, obviamente dependiendo de la rama, sino también para los animales, que eso también es otro tema bastante complicado. Entonces, sí, es muy importante este tipo de comités para poder controlar hasta qué punto se debe llegar en la experimentación y el descubrimiento científico. ¿Verdad? Muy importante. Sí, claro que aquí entraría un poco el concepto del poder, ¿no? Porque la ética está mediada por los poderes que funcionan en esa época. Ahorita las cosas que sabemos que están mal hechas es porque sabemos y porque diferentes organismos nos han dicho, mira, experimentar con humanos de esta forma está mal, no lo hagas. Pero claro, eso en un tiempo no estaba, porque en otros tiempos teníamos otro diferente tipo de ética y otro diferente tipo de aceptación de la ciencia, ¿cierto? Entonces por eso un poquito la sociopolitización de la ciencia. La ciencia es política, porque impulsa cambios políticos. Claro, se puede volver un poco camaleónica la cuestión, dependiendo de quién esté detrás de ciertas investigaciones, ¿no? Inclusive, eso nuevamente volviendo a mi apunte de antes, lo estamos viendo en la actualidad. También sí. Muchos investigadores se ven o sesgados o empujados por sus respectivos gobiernos o quien esté detrás. Casi siempre es de la monetización de su trabajo. Sí, es lo más triste de todo porque se supone que la ciencia siempre la hemos concebido como el acto o el amor al conocimiento. Pero la capitalización también juega un papel ahí muy importante. Me gustaría abordarte con una pregunta. Cuéntame. ¿Por qué crees que ocurre todo esto? ¿Por qué, o sea, realmente ahorita nos acabas de voltear la cabeza por completo con todo este asunto de que la ciencia puede volverse dogmática a distintos niveles, tanto de forma política, social y esta cuestión realmente, ¿por qué ocurre? Si podrías darnos una respuesta por ese lado, por ese aspecto. Hay dos principales explicaciones que puedo dar que no son mutuamente excluyentes y de hecho me parece que funcionan juntas. Me imagino que ustedes han escuchado esta frase 1.000.000 de veces, que el conocimiento es poder. Claro que sí, muchas veces. Hay varios autores que tomaron las ideas de Marx en cuanto al capital y a las luchas de poderes que existen entre las diferentes clases sociales, y descubrieron una cosa que se llama el capital cultural o el capital simbólico. Hay autores como Paul Fussell, que habla sobre cómo el capital cultural se vuelve una forma de estatus en los diferentes aspectos culturales o socioculturales. Y estamos del autor del que quiero hablar, un francés que es básicamente inleíble, pero que tiene un libro muy bonito que se llama Homo Academicus, en el que analiza un poco la visión sobre el mundo universitario. Él dice que la universidad básicamente es una réplica de la sociedad en general. Es decir, constantemente tenemos luchas de poder entre agentes que intentan adquirir el poder, y el conocimiento simplemente se vuelve una moneda de cambio, un capital simbólico. El capital simbólico, a diferencia del capital real o del capital social, que es básicamente el dinero que yo tengo o el nivel de dinero que yo tengo, es
aún más importante porque a través de aspectos simbólicos nos da cierto poder. Él, por ejemplo, decía que teníamos un capital académico que se representaba como el éxito académico, los títulos obtenidos, el establecimiento de educación al que pertenezco. También teníamos un capital de poder universitario que decía que hace referencia a la pertenencia a ciertas posiciones de poder como directivos o consejos. También tenemos un capital científico que son direcciones de organismos de investigación y de revistas científicas, capital de prestigio científico que son distinciones científicas y traducciones y participación en coloquios científicos y internacionales. También tendríamos capital de notoriedad intelectual, que es la participación en los medios de comunicación, y capital de poder político y económico, que es la pertenencia a gabinetes ministeriales. Todas estas cosas, cuando están, digamos, si la ponemos específicamente en una hoja de vida, ¿quién no ha visto una hoja de vida con un montón de títulos y ha dicho, me dan ganas de contratar a esta persona? ¿Realmente lo estamos haciendo porque sea la persona más calificada o porque es la persona que más capital simbólico tiene? Ahí estaría la pregunta, ¿no? Claro, y eso se ve mucho porque, como tú dices, a veces entre más esponjoso, más gordo esté la hoja de vida o el currículum de una persona, llama más la atención que alguien que tenga poco. Y eso, digamos que se ha normalizado mucho con el paso del tiempo. Y incluso a veces cuenta más que otro tipo de logros. Y yo creo que eso se ve en casi todas, no solo en la ciencia, yo creo que en casi todas las profesiones se ve una persona que tenga, mejor dicho, todo lo que se pueda estudiar, no sé, 3 maestrías, 2 doctorados, ya con eso es suficiente. Y a veces no es tan así, digamos, es un poco debatible, ¿no? Hay personas que lo sacan a relucir, pero son más valiosas por todo lo que pueden aportar, más no por lo que esté ahí anotado. Pero también se ven casos opuestos. Entonces, sí es verdad. Sí, incluso se ven casos en donde tenemos un currículum admirable, pero una persona horrible. O un compañero de trabajo insoportable. Suele pasar bastante, de hecho. Sí, de hecho, Bourdieu tomaba un poco en consideración esto y decía que tanto la sociedad como la academia tenían estructuras de poder o, dinámicas de poder que hacían que esta cosa se reprodujera constantemente. ¿Dónde entra el dogmatismo? El dogmatismo entra en tanto entre más poder adquisitivo, entre más válida sea mi teoría y más personas la apliquen, más poder voy a tener yo por encima de las demás personas. Por eso las guerras estas que se arman por ejemplo, entre la psiquiatría y la psicología. Porque constantemente estamos intentando decir, mira, yo soy mejor que tú porque por esto, yo soy mejor que tú por esto, yo soy mejor que tú por esto. Y realmente no lo estamos haciendo por el desarrollo científico, lo estamos haciendo para mantener una posición de poder en la academia y en la sociedad en general. Y eso es lo más peligroso del capital simbólico y de la capitalización de la ciencia. Porque es lo que nos permite creer que somos más que el resto y por lo tanto manipular y jugar con los demás y determinar las posiciones de los demás científicos. De hecho, me gustaría aquí a dar una cita de Bourdieu que dice: pensar que la producción intelectual está exenta de determinismos o que surge del ejercicio libre e independiente del pensamiento es una ilusión. Esta producción se encuentra soslayada al juego de interacciones de las fuerzas en pugna de acuerdo con su ubicación y trayectoria en el espacio académico. Es, digamos, la mejor forma que tengo para explicar. Buenísimo. Bourdieu es interesante, le recomiendo leer Homo Academicus. Básicamente, él le gusta mucho repetir las cosas, pero es porque para él el conocimiento de verdad debería ser, y esto es una cosa que
que me gustaría contarles a ustedes también. El conocimiento tiene que ser emancipador. Cuando nosotros adquirimos la capacidad de criticar el conocimiento desde la construcción, o más bien para la construcción del conocimiento, nos liberamos de todos estos yugos, de todos estos juegos de poderes de, ay, es que el doctor tiene 15 doctorados, pero actúa como un completo imbécil, perdón la palabra. Pero nos podemos liberar de muchas cosas porque entendemos cómo funciona el juego y dejamos de pertenecer del juego. Total, y tiene mucha razón en eso. Lástima que sea como tan poco llevado como al común este tipo de pensamientos y de señalamientos, ¿no? Sería, Sí. sería increíble que todos pensáramos de esta forma y quisiéramos acercarnos a la ciencia para poder lograr esto y entender precisamente cómo funcionan las cosas y no quedarnos como detrás de este panel de cristal el cual no se puede atravesar, que muchas personas creen que es así. No, pues yo le dejo este tipo de pensamiento y de conocimiento a esas personas, yo me quedo acá. Sí, No es debería simplemente ser. delegar el conocimiento y decir, bueno, como no tiene relevancia para mí, ¿qué me importa? Cuando a la hora de la verdad es todo lo contrario. Y antes, invitados todos, porque entre más científicos seamos, entre más gente haga ciencia, mejor nos va a todos, porque la ciencia progresa más rápido todavía. Sí. Siempre es mejor entre más cabezas estén pensando juntas. Aquí es Correcto. donde me gustaría un poco retomar esa frase que dijo Andrés al principio de que el humano es científico por naturaleza y yo le respondí también es dogmático por naturaleza, como para hablar un poco sobre la psicología. Bueno, ¿alguien ha escuchado el concepto de heurísticos o atajos cognitivos? Uy, no. Buena pregunta. No tengo idea. Bueno, los heurísticos principalmente son reglas que siguen nuestra actividad cognitiva con el fin de ayudarnos a percibir ciertas cosas y a tomar ciertas decisiones. Estas reglas o estas estrategias cognitivas están orientadas a ahorrarnos la mayor cantidad de energía cognitiva posible. Me gustaría de hecho que hiciéramos un ejemplo, que hiciéramos un ejercicio. Alguno de los dos que se ponga de voluntario. A ver, yo soy voluntaria. Listo, Dani. Te voy a pedir que cierres los ojos, cuentes hasta 5 y cuando abras los ojos, la primera cosa que veas, intenta sacarle la mayor cantidad de preguntas posibles a esa primera cosa que veas. Aprovechamos e invitamos al público a acompañar a Melissa en este experimento. Sí, perfecto. Listo. Y le saco preguntas de qué estilo. Las que, o sea, las preguntas que se te vengan a la cabeza sobre cómo funciona, qué es, por qué es de ese color, por qué no es de otro, cosas así. Listo, listo. Entonces, ahí voy, ahí empiezo. Hasta Dale. 5, ¿sí? Sí, Lo primero que vi son unas gafas. Entonces me pregunto cómo fueron hechas, qué función tienen, por qué son de ese color, por qué están ahí, cómo llegaron aquí, cómo llegaron a ese lugar, cuánto costaron y ya. ok. Listo. O sea, ¿qué les parece tener que vivir así constantemente nuestras vidas? Ver cualquier cosa y criticarla o preguntarnos absolutamente todo en todo momento. Uy, ¿a eso ibas? Dios mío. Solo imagínense, el cerebro es una cosa fantástica porque puede hacer cosas como caminar o simplemente abrir una puerta. La cosa más mundana del mundo, que parece para nosotros a un nivel macro, para el cerebro es increíblemente difícil. Es súper complejo.
Claro, ¿cierto? Nosotros, claro, y uno hace muchas cosas inconscientemente que son súper complejas. exacto. Todo porque nosotros como humanos evolucionamos para usar la menor cantidad de energía cognitiva posible, porque necesitamos usarla para otras cosas, la comunicación o la ciencia, por ejemplo, una cosa muy bonita. Para eso entonces tiramos un poquito de los heurísticos o los atajos cognitivos, estas estrategias que el cerebro ha aprendido a usar para ahorrarnos un poco de esta cosa. Nosotros no necesitamos ver unas gafas y preguntarnos para qué sirven, sino simplemente nos las ponemos y ya sabemos para qué son. Del mismo modo establecemos ciertas reglas. Por ejemplo, tenemos la regla de la representatividad. Si yo, por ejemplo, les dijera que a una señora la acabaron de robar, el ladrón está entre un grupo de 15 hombres, de los cuales 10 están vestidos normal. Uno es un rapero, uno es un punkero, 2 son habitantes de calle y uno es metalero. Ustedes, solo por esa descripción, ¿quién me dirían que es el ladrón? No puede ser, estas preguntas trampas siempre nos hacen quedar mal. Hacen quedar mal a todos, no te preocupes. Sí, por estas, ¿cómo se llama eso? Como eh, esas concepciones sociales que tenemos. No, pues yo voy a decirlo lo primero que se me ocurre. Yo te respondería que probablemente el indigente fue. No voy Yo a decirme. respondería lo mismo. Ok. Aquí hay una cosa interesante y es que nuestra mente intenta tirar de arquetipos o de estereotipos que asociamos a ciertas cosas. Claro, si decimos robar, lo vamos a asociar a una persona que cumpla las características o que en nuestra mente inconscientemente, porque realmente no lo estamos haciendo a breve, eso viene desde un psicólogo y se los puedo corroborar. Realmente lo que estamos haciendo es tirar de esta estrategia de representatividad para decir, pues tuvo que haber sido este, teniendo en cuenta que como hay 10 hombres que no tienen ninguna característica definitoria, es más probable que haya sido uno de los 10, simplemente por mayoría probabilística. El problema de los heurísticos es que muchas veces nos ciegan, crean sesgos cognitivos. Sí, perfectamente pudo haber sido cualquiera de los 10, en el ejemplo hipotético del robo. En realidad pudo haber sido cualquiera de los 15. Claro, pudo haber sido cualquiera. Y por eso es que también nos roban más fácil. No Exactamente, desconfiamos de porque las personas que se ven aparentemente, pues, muy entre comillas normales, que se ven como nosotros, que están ahí sentados al lado nuestro o que van caminando al lado nuestro. sí, ese es el problema real de los heurísticos. No son malos, son adaptativos, son evolutivos. Pero claro, como son aprendidos y como son sociales, están sesgados cognitiva y socialmente hablando, ¿cierto? Me gustaría hablar, por ejemplo, de otro ejemplo que creo que tiene un poquito más de relevancia en cuanto a los científicos. Tiene un nombre muy bonito que se llama el efecto IKEA o el efecto Lego. ¿A quién le parece? ¿Quién ha cocinado algo? Lo ha probado y ha dicho que es la cosa más deliciosa del mundo, pero otra persona la prueba y dice que es la cosa más fea del mundo. Creo que a todos nos ha pasado. Casi siempre que le cocino a mi pareja me pasa exactamente eso. Eso realmente Puede tiende a ser. pasarnos bastante, de hecho. Bastante. Este efecto lo que hace es que las cosas que nosotros hacemos les damos un valor emocional más importante. Por lo tanto, le tenemos más cariño y las tendemos a juzgar de una forma menos severa. Ya entenderán por qué la importancia de un científico que está trabajando en una teoría tanto tiempo y le cuesta desprenderse de la misma, ¿no? Uy, mira que
Tuvimos que recorrer bastante trecho para responder lo que yo pregunté hace unos minutos. Por si no lo recuerdan, ¿por qué científicos que tanto tiempo trabajaron en cosas innovadoras después no quieren desprenderse de esto? Bueno, creo que acá Ahí tenemos está. una excelente respuesta. Sí. También me gustaría que habláramos un poco sobre el efecto, bueno, varios heurísticos realmente, pero como para simplificar un poco y no aburrir a nuestra audiencia, hablemos un poco sobre el efecto Aureola. Cuando encontramos una persona y esa persona nos da información, tendemos a tomarla mejor cuando percibimos aspectos positivos de esa persona en primera instancia. Es un poquito para retomar el aspecto de los comités estos éticos y decir, mira, si le tenemos como preferencia a alguien con 5 maestrías. Pero claro, si lo percibimos positivamente, vamos a ser un poquito más lapsos con ellos. Ahí creo que hasta nos estás dando una herramienta que podemos usar hasta para beneficiarnos en una entrevista o o en una charla con algún desconocido. De hecho, sí, usualmente, y este es otro efecto que es interesante también, es el efecto de primacia. Cuando tú vayas a hablar con una persona y le tengas que hablar sobre aspectos negativos, primero háblale sobre aspectos positivos, porque la primera información que nos dan es más importante. Si yo digo, Andrés es inteligente, pero tiene mal genio, es diferente a si yo digo, Andrés tiene mal genio, pero es inteligente. ¿Sí? Se percibe un poco diferente. Sí, claro, pero como te dijeron primero lo más positivo, o sea, tú te sientes bien. Y es una buena forma de decir las cosas. Es una de las estrategias que uno va aprendiendo en comunicación social para quedar un poquito bien. De nuevo, no es ni bueno ni malo, solo que es una cosa que pasa. Increíble, increíble tenerlo en cuenta. Y no, buenísimo. Uno cae como en cuenta de este tipo de cosas, entonces es muy interesante saberlo y comentarlo además. Sí, todos estos aspectos que hemos estado analizando, realmente lo que podemos aprender de este podcast no es si existe el dogmatismo o no en la ciencia. El dogmatismo existe en todos los aspectos de nuestra vida. Lo importante aquí, lo que quiero que se lleven las personas que están escuchando el podcast es que se den cuenta de que existe, de por qué es importante hablar de ello y que si nos damos cuenta de esto, si tomamos conciencia, podemos buscar estrategias para que no rija la forma en la que interactuamos con la ciencia y, más importante aún, que las personas comunes tengan una relación un poco más positiva con la ciencia, que es realmente lo importante y creo que es la misión que tiene la ciencia como mecanismo de emancipación. Dicho esto, estoy muy feliz de haber participado en este podcast, la verdad me encantó. Si en algún momento los puedo ayudar con alguno de los otros temas que manejo, por favor invítenme porque de verdad esta experiencia me encantó. Perfecto, Hernán, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros hablando de estos temas tan interesantes y planteándonos además ejercicios para nuestra vida, porque yo creo que muchos vamos a quedar acá con preguntas sobre realmente qué hacemos al día a día y cómo vemos además a las personas que nos rodean y para los que estamos de pronto empapados de ciencia o nos rodeamos por nuestra profesión también. Muchas gracias y claro que sí, más que bienvenido en nuestros podcasts que vienen más adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos hayan escuchado. Muchas gracias a nuestro invitado por habernos compartido este tiempo. La verdad, la charla estuvo increíble. Estás más que invitado a nuestros futuros podcasts. Y sin nada más que decir, nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y a todos los que nos están viendo en este momento. Mi nombre es Melissa Cordero de Ciencia Espora y estos son nuestros podcasts de Espora On Air.